Paz a vosotras, hermanos. Tomen su lugar, por favor. Ya leían la cita nuestro hermano de Apocalipsis 2:10, 2:9 y 10, donde la Escritura habla de una actitud que es sufrida, pero que el Señor la conoce. Él sabe nuestras obras, sabe lo que está en nuestra mente y sabe también que no podemos engañarle en lo que nosotros queramos hacer. En cuanto a hablando a la fidelidad, dice que en los fieles a la doctrina, a Jesucristo, van a sufrir tribulación, van a sufrir angustias, pero dice que eso no debe causarnos miedo o temor. Si es necesario, dice, que nos lleven a los tribunales, nos van a llevar, pero que no nos dé miedo, porque el Señor estará con nosotros y Él pondrá a aquel fiel las palabras que tenga que hablar. Entonces, aquí siguiendo el programa, dice fieles a la iglesia, ¿verdad? Pero no a la iglesia, al lugar donde nos reunimos, sino fieles entre vosotras. ¿Qué tan fieles son en cuanto al servicio a Dios, en acompañarse, en darse ánimos, en que se vea la actitud de una como ejemplo para que las demás perseveren? Eso es ser fiel a la iglesia. ¿Por qué? Porque conocemos la voluntad de Dios. Tenemos la doctrina de nuestro Señor, la cual Él enseñó que nosotros tenemos que guardar. ¿Cómo lo vamos a manifestar en nuestro hogar? La palabra de Dios dice que el buen juez por su casa empieza. ¿Sí? Dice, por nuestra familia, por los que están cerca de nosotros, nuestros hijos. Entonces, allí es donde nosotros vamos a inculcarles la necesidad de formar equipo en la iglesia, de que haya fidelidad en los acuerdos, en la convivencia cristiana de fraternidad que hay. ¿Sí? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Esa es la interrogante. Si a veces no tenemos palabras para expresarnos, ¿cómo lo vamos a hacer? Dice 1 Timoteo capítulo 4, verso 11. ¿Alguien quiere leerla, hermanos? Sí. Dice, esto manda y enseña. Y 12, perdón. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Amén. Amén. La recomendación del apóstol a Timoteo dice, esto manda y enseña.
que no miren tu juventud, sino tu inteligencia, lo que has aprendido de la doctrina. Eso es lo que nosotros tenemos que enseñar y mandar a nuestros hijos, siendo ejemplo. ¿En qué? En palabra, en conversación, en caridad, en espíritu y en fe. Y además de eso, limpieza. ¿Sí? Como mujeres, ustedes van a enseñar esa fidelidad a nuestros hijos. En que cuando tengamos que ponernos un candado en nuestra conversación, en nuestras palabras, lo hagamos para que nuestro hijo el día de mañana no pueda apuntarnos con el dedo y decir, ¿por qué no lo haces tú? ¿Por qué dices esto? Les voy a poner un ejemplo. Dice que en la playa peleaba un padre y un hijo, y estos eran cangrejos. Y el padre cangrejo decía, camina derecho. Te estoy enseñando que camines derecho. Y al caminar él se iba de lado. Y tanto le decía, camina derecho. ¿Y por qué no lo haces tú, papá? ¿Quieres que camine derecho? Dime cómo voy a iniciar. ¿Qué creen que hizo ese cangrejo? ¿Lo dejó por la paz? Porque él quería que su hijo caminara derecho y él no lo hacía. Entonces, así nosotros, hermanos, si nosotros queremos que nuestros hijos sean ejemplos de creyentes sinceros, como decía el canto, creyentes de verdad, en nosotros van a aprender. Por esa razón el apóstol mismo dice que somos cartas abiertas ante los ojos de los demás. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que pensar primero. ¿Cómo voy a ser ejemplo en mi hogar, en la iglesia de Dios, de fidelidad? Si tengo hábitos que demuestran otra cosa. ¿Sí? El apóstol le recomienda a Timoteo, un joven, ve lo que vas a hablar primero, cómo vas a conversar, qué es lo que conviene. ¿Sí? Eso tienen que hacer principalmente ustedes como jefas de hogar, como madres que tienen quienes están detrás de ustedes y los están mirando. ¿Sí? O nos están mirando. Entonces, eso. ¿A quién le gusta, hermanos, sujetarse a una palabra, a una regla, a una orden? Alce la mano, hermanos. Luego salen que las reglas se hicieron para romperse, ¿no? ¿O no, hermanos? Pues eso
Eso es lo que nosotros debemos de pensar. Que el ministerio, ya no vamos a poner al pastor, que el ministerio nos dice, hermanas, lleguen cuando menos 5 minutos antes de las 10 para empezar el servicio de manera exacta. Porque ya se cansó de decir no lleguen 15 minutos antes. Ya nos da de tolerancia otros 10 minutos. Y a veces lo hacemos porque ya estamos acostumbrados a eso. No queremos salir de ese bache. Perdónenme los ejemplos. ¿Sí saben que un elefante es muy fuerte? ¿Y han visto cómo los tienen en el circo? Amarrados de un pie y con una varilla o un... ¿Y qué está haciendo el elefante? Miren, está así. Se siente amarrado, no puede romper eso, no puede sacar lo que lo detiene. Pero es porque nunca ha descubierto el potencial que hay en él. Por eso lo acostumbraron así y así va a estar toda la vida. Entonces, nosotros, hermanos, a veces agarramos un ritmo de vida que no queremos romper. Y a veces esa actitud nos daña. ¿Sí? Nos hace entender que no podemos, pero porque nunca lo hemos intentado. No hemos descubierto el potencial que hay en nosotros para hacer por la obra del Señor, para ser ejemplo, para mostrar fidelidad. Como dice Apocalipsis 2:10, ser fiel hasta la muerte y lo demás ya es mi parte. Pero concluye diciendo, te daré la corona de vida para que te motives. Pero les decía, a veces agarramos ese ritmo que ya estamos en el bache y no queremos salir de ahí. Entonces es necesario que nosotros pensemos de manera fiel. ¿Sí? Como dice aquí, fiel para nosotros mismos, fiel para nuestros hermanos, que se sientan que yo siempre voy a estar ahí mientras el que está ahí arriba lo permite. Sí, que no haya circunstancias terrenas que me impidan estar aquí. Solo Dios. Entonces, eso es mostrar fidelidad a la iglesia. Y si estoy mostrando esa fidelidad, dice que yo conozco de la doctrina y soy fiel a Cristo, ¿o no? Sí, hermano. Vamos a mostrar esa fidelidad es porque ya conocemos, tenemos el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Y no nos va a importar la circunstancia que estemos viviendo o como dice la Escritura, la tribulación, la pobreza. Nada de eso para estar en las cosas de Dios. Porque allí es un premio grande. Y yo les aseguro que no hemos descubierto lo que el Señor le dijo a Pedro. Dice, Señor, yo he dejado todo y te seguimos, ¿qué pues tendremos? Texto que ustedes conocen. ¿Qué le dijo que iba a obtener? Que todo de lo que había dejado terreno iba a tener más. ¿O no? Y por fin la vida eterna.
Y es lo que yo les decía, no hemos descubierto eso. ¿Dónde está la ganancia que el Señor prometió? De adquirir 100 veces más y luego la vida eterna. Pues allí hay un abismo, hermanos, porque ahí no basta nada más tener fe, sino tener el don de la fe. Y el don de la fe, para esa singular palabra o ese don, no hay cosa que lo detenga. ¿Se acuerdan cuánto tiempo estuvo Moisés en el monte? En el monte Sinaí, para ser más específico. ¿Cuántos días? 40 días. Que los demás creyeron que había muerto, lo habían matado las fieras. Comió y bebió agua. ¿Aguantamos una semana sin tomar agua, hermanos? No, yo no. Estando al lado de Dios, más de 40 días podemos aguantar, porque en Dios, en Cristo está la eternidad, hermanos. Allí no hay tiempo, no hay espacio. ¿Sí? Entonces, ese es el don de la fe. El don de la fe nos hace sentir eso. No hay tiempo, no hay espacio, no hay excusa, no hay nada que estorbe para estar con Dios o con Cristo. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que procurar, como dice la palabra de Dios. Vamos a ver en Lucas capítulo 19. Versículo 17. Y él le dice: está bien, buen siervo, pues que en lo poco has sido fiel, tendrás potestad sobre 10 ciudades. Yo les decía antes, a ver si se acuerdan, ¿no?, de tomar este texto. ¿Alguien me quiere decir? Del don de la fe. ¿Sí? Que no hay tiempo, no hay espacio, no hay nada que detenga a aquel que tiene el don de la fe. Aquí todos tenemos fe, eso es cierto. Pero el don de la fe no lo tenemos. Porque eso nos da fidelidad a Dios, nos da el poder para que nada nos detenga de lo que sea terreno. ¿Sí? Y de esta manera el Señor dice que en eso poco se va a mostrar ese don de la fe en lo que hemos recibido, para poder tener más poder. ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros o ustedes debe de procurar ser fiel. Si nos sentimos a veces hasta ignorantes de la palabra de Dios, pues en eso poquito, en esa ignorancia, es necesario que haya fidelidad. La mujer samaritana no se le dijo mucho. El Señor únicamente le dijo: ¿cuántos maridos has tenido? Eso es cierto.
Estás hablando con la verdad. Y eso es lo que nosotros tenemos, hablar con la verdad. ¿Sí? Y ella, eso le bastó para ir a anunciar al Mesías. Creo que lo he encontrado ese. Y muchos creyeron a la palabra que ella decía. Entonces, así cada uno de nosotros o nosotras deben de creerse, deben de ayudarse, y más en el lugar con la familia, que crean que nuestra palabra no es voluble, no cambia, que sea la semejante a Dios, que no mintamos, que no tengamos esos problemas, porque esos son de la carne. Entonces nosotros o ustedes como hijas de Dios deben de tomar el ejemplo de Cristo el Señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Segunda Timoteo, capítulo 2. Segunda Timoteo capítulo 2, verso 3 y verso 4. Tú pues sufre trabajo como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nos da a entender que cada uno de nosotros somos soldados de Cristo. Yo a veces, estudiando esta palabra, y paso donde hay militares. A veces me ha tocado pasar a las 12 de la noche, a las 4 de la mañana, y lo que veo es el soldado que está fiel a donde lo pusieron a estar de guardia. Ahí está. A veces hasta parece estatua. Está sufriendo la intemperie, frío, lluvia, calamidades, quizás hasta hambre. Trabajo para ganarse el sustento ahí y lo tome como un soldado útil, fiel. Y es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Cada uno de nosotros va a sufrir, hermanos, en la obra del Señor. Si no tenemos el don de la fe y lo queremos ganar, vamos a sufrir antes. ¿Verdad? Dice que el que litigie para ser coronado no es coronado antes que litigie, sino primero tiene que luchar, tiene que ganar la corona para ser coronado, y eso corona terrestre, es terrena. Pues nosotros vamos a ganar una corona incorruptible, celestial. Y también tenemos que litigiar, tenemos que trabajar, ganarla, sufriendo las penalidades que sufre un soldado por obedecer. Por eso les preguntaba si les gustaba que las mandaran, sujetarse a una regla, a una norma, y como que no les pareció. ¿Quieren romper las reglas de Cristo el Señor?
Si la rompemos, ¿verdad? Nos constituimos en apóstatas, en hijos desobedientes, rebeldes. Y eso yo sé que no lo queremos. Entonces, por esa razón es necesario que haya fidelidad, ¿sí? En que nos motivemos uno con otro en nuestras tribulaciones, que nos consolemos, que nos animemos, ¿sí? Porque cada una de ustedes tiene diferentes tribulaciones, diferentes penalidades, y a veces no las guardamos. Porque si le digo a la hermana, usted ya sabe toda la iglesia hasta la colonia, ¿verdad? No sé, y a veces por eso nos abstenemos de decir lo que uno sufre, porque no, pues me dice que es mi hermana, que es mi amiga, pero yo dudo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Nos falta confianza, más intimidad, y para ello la vamos a lograr estando siempre en los servicios, habiendo comunidad, expresando lo que sentimos para llegar a un acuerdo, ¿sí? Y tener todos una misma mente, como dice la palabra de Dios, un mismo pensamiento, un mismo Dios, que sea un mismo espíritu el que nos dirija. Vamos a sufrir, es cierto, pero ¿cómo va a llegar la fe en nosotros? Me pueden decir que es por el oír palabra de Dios, ¿verdad? Porque la Escritura así lo dice, que la fe viene por el oír palabra de Dios. Pero el problema es que ya la escuchamos, hermanos. ¿Qué es lo que tenemos que vencer? Primera Timoteo capítulo 6. ¿Cuánto tiempo me da, hermano, de David? ¿Ya se terminó mi tiempo? Primera Timoteo 6:11 dice así: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia, la mansedumbre. Verso 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué tengo que seguir, hermano? El ejemplo de Cristo, la caridad, la paciencia, la benignidad entre nosotros mismos, buscando siempre manifestar amor. De esa manera dice: voy a pelear la buena batalla, porque quizás alguien me va a hacer el feo, ¿sí? Alguien va a decir una palabra indirecta, y eso es lo que yo tengo que vencer en esta batalla. Vencerme primero también a mí mismo.
para que en mí esté la dirección del Espíritu de Dios. Para ganar la batalla. Así también ustedes, hermanos, tienen que luchar. En la palabra de Dios encontramos todo el consejo. Entonces queda en nosotros tomar una buena conducta para mostrar fidelidad. Dice la palabra de Dios, capítulo 3, verso 11, y con esto concluimos. Primera Timoteo 3, 11. Las mujeres, asimismo, honestas, no detractoras, templadas, fieles en todo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a cambiar para que seamos fieles a la iglesia? Nuestra crítica, ¿no? Primeramente, eso es detractar, criticar. Mira la hermana cómo viene vestida. Mire cómo está la hermana fulana. Entonces, ¿qué es, hermano? No calumniar, sino debemos nosotros ser ejemplos de buenas obras, ¿sí? Mostrando fidelidad no nada más a la iglesia,